¿Cómo está? Buenas tardes, doctora Erika Huartasaca. Sí, buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Ya, buenas tardes. Buenas Nosotros tardes. somos un equipo en el cual somos estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Primero me presento, soy Verónica Salcedo. El motivo por el cual me comunico con usted es para realizarle una entrevista acerca de la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA. Me gustaría que me ayudara con su presentación. ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Erika Huartasaca, soy neuróloga, trabajo en el Vicente Corral Moscoso y, bueno, un gusto ayudarles con el tema que me están preguntando. Ya, bien, comenzamos con la primera pregunta, que es, ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de motoneuronas es una enfermedad neurodegenerativa. Al decir neurodegenerativa nos referimos a que la enfermedad es irreversible, es progresiva y además va a llevar al paciente al final de sus días en corto tiempo. Otra de las características de estos tipos de enfermedades es generalmente no tienen ningún tratamiento más que una terapéutica paliativa para los síntomas que se suman por la enfermedad, más no curativo, ¿sí? Entonces, como les decía, esta enfermedad se presenta más o menos cuarta, quinta década de la vida. Tiene síntomas, como les decía, se llama de las motoneuronas porque va a afectar tanto a la primera como a la segunda motoneurona y lo que va a causar es una esclerosis, que es una alteración en el cambio original de las estructuras del cordón lateral, que es el que lleva la información desde la motoneurona superior a la inferior. Bien, vamos con la segunda pregunta. Me presento, doctora, mi nombre es Leslie Mazón y esta pregunta sería que ¿cuáles son las causas o factores involucrados en la enfermedad? Bueno, realmente haber una causa que a uno le pueda atribuir el desarrollo de la enfermedad, realmente se han estudiado muchos factores. El tabaquismo, el consumo de agua no potable, el vivir en sectores rurales, sin llegar a una conclusión sobre la base patológica de la enfermedad. Un 10% de las personas que tienen esta enfermedad tienen una base familiar, heredofamiliar, por la mutación de al menos 20 genes, ¿no? Pero, como les digo, en cuanto a la herencia, es generalmente autosómica dominante, pero es la menor cantidad de los casos. Los otros casos realmente no tienen una etiología. Hay una población a nivel costanero, sería de las islas, de Guam se llama, que esta población se dedicaba al canibalismo. Entonces se vio en ese tipo de población que presentaban una enfermedad parecida a la enfermedad de las motoneuronas. Entonces se piensa también que va por ahí con el consumo, sobre todo de la parte del cerebro. Entonces se veía que había personas con una alta prevalencia de este tipo de enfermedad en esta isla. Entonces, también hay una teoría por ahí, pero no hay algo en cierto que yo les pueda decir, la etiología es esta o los factores de riesgo son estos, cuidado. No hay algo así que esté 100% verificado con estudios doble ciego, no hay. Ya, muchas gracias. Bien, doctora, vamos con la tercera pregunta. Buenos días, primeramente. Mi pregunta es si nos podría hablar acerca de los signos y síntomas que se presentan en esta enfermedad. Claro, es una enfermedad muy característica. En realidad todas las enfermedades de neurología tienen una clínica muy florida y nosotros por eso nos podemos ubicar y topografiar la lesión, ¿no? Entonces, como les decía, es una enfermedad de las motoneuronas. Nosotros, como sabemos, tenemos dos motoneuronas, una superior que va a estar a nivel de la corteza y una inferior que va a estar en el asta anterior medular. Nosotros vamos a encontrar signos de las dos motoneuronas y generalmente al cuerpo se le divide en segmentos, el segmento craneal, el segmento cervical, el torácico, el lumbosacro. Entonces nosotros vamos a encontrar manifestaciones de las dos en los segmentos y depende cuán comprometidos o cuántos segmentos estén comprometidos, usted se acerca a un diagnóstico probable por los criterios de Escorial que se llaman para ELA. Entonces nosotros como manifestación de primera motoneurona tenemos hiperreflexia, por ejemplo. El paciente tiene hiperreflexia, tiene alteración de la fuerza muscular, que generalmente es en las cuatro extremidades. Puede el paciente tener reflejos patológicos como Babinski-Hoffman. Eso es en cuanto a los signos de primera motoneurona.
y la hiperreflexia, creo que no les dije hiperreflexia, la hiperreflexia también es algo que se ve. Y en cuanto a los de la segunda motoneurona, si nosotros nos acordamos un poco de la anatomía, la segunda motoneurona es la que va, la que sale, ¿no es cierto?, los nervios espinales y que van a ir a inervar los músculos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una muerte de esa neurona, también lo demás deja de funcionar, entonces va a haber cambios tróficos. Los síntomas de la segunda motoneurona, signos y síntomas serían, van a tener pacientes con atrofia marcada de los músculos, sobre todo a nivel palmar, de las eminencias tenares, hipotenares, músculos lumbricales, y van a tener disminución del tono muscular. Entonces es raro porque uno le examina al paciente, por un lado está hiperrefléctico, aunque casi no tiene músculos, casi no tiene efectores, ¿no? Y en la segunda motoneurona también lo característico es que en un afán de las neuronas por tratar de realizar el movimiento que no se puede hacer, envían terminaciones nerviosas aberrantes, se llama, a los músculos. Y entonces los músculos empiezan a tener movimientos anormales que se denominan fasciculaciones. Eso es muy característico de la ELA en sus primeras etapas, porque después acuérdense que como se pierde tanta masa muscular, ustedes ya no van a tener ni músculo que haga ningún tipo de movimiento. Y a la final uno ya no puede tener las fasciculaciones, sin embargo, no es un criterio de exclusión. Las fasciculaciones son muy características en la lengua, entonces cuando uno examina al paciente debe decirle que abra la boca con la lengua en reposo y nosotros nos vamos a fijar esos movimientos a nivel de la lengua que son como las olas del mar, se mueven más o menos así, con cambios tróficos evidentes también en la lengua, es decir, van a encontrar una lengua con surcos, plana y además con esos movimientos. Eso es lo que podemos encontrar en esta enfermedad. Ah, me olvidaba, la enfermedad puede tener diferentes tipos de presentación, puede iniciar de manera espinal, se llama. Entonces ustedes van a tener afectación apendicular, es decir, de miembros superiores y miembros inferiores, pero puede iniciar a nivel vulvar y ustedes lo que van a tener es trastornos de la deglución, el paciente va a tener cambios en la voz, va a ser una voz nasal porque la la va a estar péndula, y va a tener además trastornos respiratorios, que a la final es lo que a los pacientes les causa la complicación y es lo que les va a llevar a la mortalidad, ¿no? Entonces depende la forma de inicio para uno predecir el tiempo de duración de esa persona, que puede ser 3 años, 5 años. Hay casos escasos en los que se ha visto 10 años y cuando el inicio es vulvar, sí, la enfermedad es fulminante, incluso no llega ni al año. Muchas gracias, doctora. Ya. Buenas tardes, doctora. Me presento. Mi nombre es Elian Morales y mi pregunta para usted es, ¿cómo se llegaría a un posible diagnóstico de esta enfermedad? ¿Cómo está? Bueno, el diagnóstico, como les decía, es netamente clínico. Entonces, nosotros vamos a evaluar la presentación de los síntomas y signos de primera y segunda motoneurona en los segmentos que les decía. Mientras más segmentos están comprometidos, la enfermedad es probable, es posible, ¿no es cierto? Pero además tenemos los criterios, serían neurofisiológicos, ¿no es cierto? El estudio de conducción y la electromiografía. Las imágenes no están tan indicadas en este tipo de enfermedad, aunque sí se podría ver un realce del cordón lateral, pero generalmente uno utiliza imágenes para los diagnósticos diferenciales, porque si usted le dice a un paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica, le está condenando al paciente. Entonces, uno siempre hace, en afán de buscar alguna cosa más que pueda ser tratable, ¿no es cierto? Se hacen los otros exámenes, pero con la clínica y con el estudio de conducción y la electromiografía, es suficiente, ¿no? Con la electromiografía uno lo que va a ver es lo que vemos clínicamente, el compromiso muscular, ¿verdad? A nivel de 3 o más segmentos es el criterio. Y el estudio de conducción realmente no debería estar alterado porque estamos hablando que afecta a las neuronas motoras, pero con el tiempo, la atrofia muscular, por el desuso, porque no se pueden movilizar, pueden tener algún tipo de alteración en la conducción. Pero no es la parte más importante, el compromiso más importante es a nivel de la electromiografía. Listo, doctora, gracias. Ya. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es David Tello. Quería preguntarle cuál es el tratamiento indicado para los pacientes con ELA. Ya, como ya les comentaba un poco, esta enfermedad es catastrófica, ¿no? Sobre todo porque se han ensayado múltiples tratamientos con anticuerpos monoclonales, con todo, pero no se ha tenido ninguna respuesta favorable. Actualmente lo que se utiliza
es el riluzole que en algo su mecanismo de acción va a ser sobre el glutamato. Se piensa que el glutamato en cantidades excesivas a nivel cerebral puede tener una base etiológica en este tipo de enfermedad, pero como les digo, sin llegar a una conclusión exacta. Únicamente se utiliza ese medicamento que les comento a una dosis de 50 miligramos 2 veces al día. Se ha visto que utilizando el medicamento en estadios tempranos puede retardar la enfermedad, pero en meses, 3 a 6 meses, no más, ¿ya? Y el otro tipo de tratamiento es el sintomático, ¿verdad? Ustedes pueden tratar, por ejemplo, en los países desarrollados incluso la parte de la disfagia les tratan con gastrostomía, pero se ha visto que incluso con gastrostomía el tiempo de vida del paciente no mejora. La parte respiratoria en otros países, como les digo, se trata con traqueostomía y oxígeno, ¿no? Pero realmente los cuidados son paliativos para el dolor, tal vez para las manifestaciones sensitivas que se pueden presentar por el desuso, para las contracturas musculares o calambres, eh, y nada más. No se puede hacer más que este tratamiento, como les digo, sintomático. La parte grave de la enfermedad es que el estado de conciencia del paciente, las funciones psíquicas superiores, nunca se toman. El paciente asiste a su muerte. El paciente todo el tiempo está consciente. Entonces, como les digo, uno no puede decir, no hay tratamiento y vaya a morir en la casa. Uno tiene que asistir al paciente. En los casos, por ejemplo, aquí lo que se hace cuando ya no pueden deglutir, uno sí le coloca una sonda nasogástrica, para la alimentación, ¿verdad? Porque los pacientes van a hacer broncoaspiraciones, porque no tienen un buen reflejo nauseoso, entonces van a pasar internados por las complicaciones. O sea, eso es lo que hay que evitar. Se manda que utilicen oxígeno. Como les digo, uno no puede decir al paciente vaya a la casa porque no hay tratamiento. Tiene que asistir al paciente mientras esté en el periodo de la enfermedad, porque les decía, lastimosamente es una enfermedad que les lleva a la muerte a los pacientes. Bueno, muchas gracias. Ya, durante su experiencia en el ámbito de neurología, ¿ha tenido algún paciente con ELA y comentar acerca de este paciente? Realmente, en este tiempo que yo llevo trabajando, que son 4 años desde el 2016, en el hospital hemos tenido 6 pacientes. De los pacientes, la edad de presentación es entre la quinta y sexta década de la vida, sobre todo en hombres, como dice la literatura mundial, y en las mujeres lo que se ve es que el predominio es vulvar, es decir, comparativamente con lo que se ve en otros países en que la prevalencia es mayor, porque aquí en nuestro país no es tanto, como yo les digo, en 4 años he visto 6 pacientes. Eh, en este tipo de pacientes la forma vulvar se presenta más en mujeres, ¿no? Entonces, la forma vulvar tiene, como les decía, una evolución fulminante, los pacientes no llegan al año. La forma espinal todavía tienen un poco más de tiempo de sobrevida, ¿no? En este tipo de pacientes, como les digo, es difícil hacer el diagnóstico porque el diagnóstico que usted hace, el pronóstico que le está dando al paciente es terrible, ¿no? Es sombrío, como les decía, es una enfermedad catastrófica, es difícil la comunicación al paciente de este tipo de enfermedad, porque ahora ustedes saben con los medios de Internet, todos los pacientes acceden al Internet, todos van a ver lo que usted le dice y lastimosamente van a leer y saber lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y aparte que van a asistir a su muerte porque van a estar conscientes siempre, ¿no? Entonces, es una terapia conjunta con psicología, con las terapistas físicos, eso me olvidaba. También se hace terapia física como un pilar del tratamiento, ¿no? Y sobre todo respiratorio. Entonces, es un trabajo conjunto porque ustedes dependen de varios especialistas, los psicólogos que manejen la parte emocional del paciente, incluso los psiquiatras, porque a veces necesitan medicación, ¿no? La parte de los terapistas físicos, la parte de la deglución tiene que ser manejado por fonoaudiología también y por los gastroenterólogos, pero como les decía aquí en el país, los gastroenterólogos generalmente no hacen un tipo de gastrostomía aquí a estos pacientes, porque como les digo, se ha visto que no mejora el tiempo de vida, la sobrevida, ¿no? Y algunos a los que pueden, porque además el medicamento, el Riluzole, es un medicamento caro que no hay en el país, pero si lo logran conseguir, se les medica. El problema de nuestra población, y ustedes van a ver en su práctica médica, es que los pacientes van al médico cuando ya están muy mal, ¿no? Cuando el paciente ya no puede deglutir, cuando no puede respirar. O sea, mayor tratamiento usted no le puede dar porque aparte están llegando en una etapa tardía. Es una enfermedad, como les digo, muy fea. Ojalá hubiese menos casos porque el dar una noticia así es algo
terrible tanto para el médico y aún más, me imagino, para los pacientes, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por su entrevista. Les estamos muy agradecidas. Ya, chicos, muchas gracias igual y que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego.